Primera parte. Bendición. Habiendo nacido, damos mucha importancia al pasar de los días, meses y años, creemos en la importancia de nuestras vidas y las vidas de otros. Por esa razón, nuestras mentes están constantemente preocupadas con dolor y sufrimiento. Perlas de Labradorita. A partir del siglo IX, la migración de los pueblos tai desde el sur de China progresaba de manera constante y tranquila como el flujo de las inundaciones del monzón que se filtran en los densos y fértiles bosques y cubren los llanos fecundos, cambiando de color según los tonos del cielo y forma según el contorno de la tierra. Entretejidos geográficamente, grupos étnicos tais con orígenes comunes y culturas similares avanzaron sobre las montañas y valles abajo, desde el sur de China, adentrándose en la antigua Siam. Entre los muchos subgrupos de tai estaba el pueblo de los Putai, que eran agricultores y cazadores ferozmente independientes. Originarios de la prefectura china de Jiaoxi a orillas del río Rojo, fueron impulsados por una sucesión de convulsiones políticas a abrir su camino hacia el sur a través de los vecinos reinos de Laos, poco a poco empujados más allá con cada generación hasta llegar a las orillas del río Mekong. Se establecieron tierra adentro y permanecieron allí durante siglos, migrando más tarde a las tierras más fértiles al otro lado del río y expandiendo sus territorios hacia el oeste. Tras cientos de años de esfuerzo y lucha aguantando sequías, inundaciones, desastres naturales y tragedias en su comunidad, el ingenioso pueblo de los Putai se unió finalmente en una entidad política coherente gobernada por un señor local con título hereditario y un poderoso clan de guerreros y administradores. El reino de Mukden, llamado así por las perlas de piedra de luna, Labradorita, o Mukda, que los Putal descubrieron en los lechos de arroyos locales, se convirtió en un centro de su modo tradicional de vida en la región. Ban Wai Sai era una pequeña comunidad agrícola de Putai en el distrito de Kam Chai de la antigua provincia de Mukden perteneciente a Siam. Situado en el extremo más lejano de la llanura de inundación del río Mekong, donde la vertiente sur de las montañas de Pupán se eleva para formar un paisaje ondulado, el pueblo está situado en un tramo llano y alto, entre los ríos Wai Ban Sai y Wai Ban Yi. Era un poblado de rústicas casas de madera, construidas sobre pilotes y sombreado por grandes árboles frondosos, como si el espacio habitado hubiera sido tallado en un bosque denso y primitivo. Los aldeanos eran gente del campo con maneras ásperas, sin refinar, y llevaban una vida sencilla sin ilusiones, alimentándose de la agricultura y la caza de animales salvajes. Cultivaban arroz. Cada familia tenía una parcela de tierra fértil en las afueras del pueblo en la que se habían talado los árboles. Más allá del terreno talado había una jungla espesa. Lleno de tigres y elefantes, este gran bosque se creía que estaba lleno de peligros escondidos y lugares aterradores, obligando a los habitantes a juntarse y asentarse en pueblos que ofrecían seguridad y compañerismo. Situado sobre una gran extensión de territorio fértil a lo largo del Mekong, Mukden comenzó siendo un reino independiente y se convirtió más tarde en un principado semiautónomo, debiendo lealtad a la dinastía Chakri de Siam. Cuenta la leyenda que el pueblo de Ban Sai Wai fue en su época el hogar de tres hermanas reales, la princesa Kaiyu, la princesa Klum y la princesa Ka, quienes, a través de la línea femenina, estamparon una huella duradera en el carácter de los Putai. Por la fuerza de su personalidad, inculcaron en las generaciones descendientes un agudo intelecto, una determinación implacable y un punto de vista imparcial. Orgullosos de su herencia e independientes de espíritu, los Putai se unificaron por los lazos de tradición, costumbre e idioma que los unían. Estos lazos fueron transmitidos de generación en generación como fideicomisos sagrados. A finales del siglo XIX en Siam, el magistrado local del pueblo de Ban Wai Sai era Tason Sianglum. La autoridad de Tason provenía de Haomeun, el señor provincial que lo había nombrado. Su función era mediar en los conflictos locales, moderar los ánimos, e involucrar el sentido innato de justicia de la gente Putai para preservar la paz y la armonía en la zona. El magistrado Tason era un hombre ecuánime de sabiduría sencilla que estaba determinado a servir bien a su pueblo. Al mantener la paz social, estaba haciendo su parte para mantener la identidad tradicional de los Putai. Su esposa, Don, era una mujer dulce y amable que también llevaba el título de magistrado, pero oficialmente no tenía funciones públicas. En cambio, formó una familia con 5 hijos. Los 3 mayores eran varones, seguidos en una rápida sucesión de 2 niñas. La más joven nació a la mañana del 8 de noviembre de 1901.
Su madre la llamó Tapay, que significaba, lo que atrae la vista. Desde temprana edad, Tapay tenía un aura de misterio a su alrededor, como si supiera más de lo que podría expresar jamás. Cuando tenía la edad suficiente para hablar, se reía con deleite mientras le contaba al oído de su madre las aventuras nocturnas durante las que acompañaba globos iluminados a lugares maravillosos, lugares que solo podía describir con gestos y no con palabras. Muchos años más tarde, después de que se convirtiera en monja budista, contaba cómo se crió, siendo compañera de juego de seres celestiales, devas de las esferas celestiales, cuyas formas radiantes solo ella podía ver. Habían sido sus compañeros espirituales en innumerables vidas anteriores, y estaban preocupados de que su espíritu sucumbiera a las atracciones de la forma física. Para evitar que el espíritu de Tapay se anclara en el plano terrenal, los devas a menudo hacían que ella se separase de su cuerpo físico para recorrer el reino espiritual de moradas celestiales con ellos. El padre y la madre de Tapay eran ambos budistas devotos que mostraban tendencias ilustradas. Por ejemplo, mantenían una distancia respetuosa de la práctica del culto a los espíritus que era común en la cultura Puthai. La familia vivía justo detrás del templo de la aldea, su propiedad se ubicaba a lo largo de la valla de bambú que delimitaba el terreno del templo, tan cerca que el árbol de mango que daba sombra al templo dejaba caer la fruta madura en el patio de la familia Tapay cada verano. En este entorno, Tapay creció en sintonía con los sonidos suaves del canto monástico, por la mañana y a la tarde, y familiarizada con el ritmo diario de la vida monástica. Ya de niña, aprendió a concentrar su mente, con la cadencia suave e hipnotizante de los monjes, hasta que resonaba en su corazón. Ella era una entusiasta de la emoción de los días festivos que marcaban los años del calendario budista, cuando el pueblo entero se reunía para celebrar en el recinto del templo detrás de su casa. Tapay observaba cómo su padre trataba a los monjes con gran respeto. No era el tipo de respeto tenso, atento que mostraba a los funcionarios de alto rango. Era, en cambio, una deferencia natural, abierta, llena de calor y devoción. Cada mañana, después de que Tapay y su madre colocaran sus ofrendas de arroz glutinoso y curry, envueltas en hojas de banano, en los cuencos de limosnas de los monjes, su padre seguía a los monjes hasta la salida del pueblo. Tason siempre mantenía una distancia respetuosa cuando los monjes recibían sus ofrendas diarias y ayudaba a llevar los cuencos cargados de alimento de vuelta al templo. En los 4 días mensuales de observancia religiosa, los días de luna nueva y luna llena, además de los 2 días de media luna, Tason mantenía escrupulosamente los preceptos mientras disfrutaba del lujo de pasar todo un día en el templo, charlando y realizando trabajos ocasionales para los monjes. Siendo una niña pequeña, la energía vital de Tapay se movía libremente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, de repente, cuando tenía 5 años de edad, ambos mundos se derrumbaron. Sin pensamiento o aviso, antes de haber pensado ni una vez en la posibilidad o siquiera pasara por su imaginación, su madre cayó enferma y murió. En su conmoción y confusión, todo en lo que ella creía se derrumbó y se vino abajo. Durante la sencilla ceremonia de entierro, Tapay estaba aterrorizada por el miedo a mirar el cuerpo frío y rígido de su madre, envuelto en capas de tela blanca, echado sobre una pira de troncos y ramas. Cuando las llamas saltaron y atravesaron la tela y la piel para exponer la carne cruda, formando ampollas, además de tendones retorcidos, ella volvió la cabeza en su dolor. Incluso cuando el fuego finalmente se apagó, y solo quedaban cenizas y huesos calcinados, aún no podía soportar mirarlo. Con la muerte de su madre, Tapay aprendió a una edad temprana que el cambio y la pérdida son parte de la vida, que la vida es inseparable del dolor y la muerte. Poco a poco, con la ayuda de su familia, especialmente de sus 2 hermanos, Peón y Peín, empezó a sanar. Los muchachos querían a su hermana con sus ojos brillantes y una fuerte voluntad. Aunque ellos también sentían dolor por la pérdida de su madre, los hermanos intentaban constantemente alegrar a Tapay y aliviar su estado de ánimo. Al final, sin embargo, era la nueva, más íntima y personal relación con su padre la que definitivamente levantó su corazón y se desvaneció la carga de dolor. Después de la muerte de su esposa, Tason comenzó a llevar Tapay consigo al templo en los días de observancia lunar. Estaba sentada junto a su padre durante horas, observando, escuchando, soñando despierta pero, sobre todo, curándose. Tanto le llegó a gustar la atmósfera del templo, que cada vez que tenía tiempo libre le gustaba colarse en su terreno,
sentarse debajo del árbol de mango, y no hacer nada pero disfrutar de una sensación de calma. Tapai gustaba de celebrar Visakha Puja, el festival de mayo en honor al nacimiento del Bude, su iluminación y fallecimiento. Mayo en el pueblo de Bamwai Sai era uno de los meses más bonitos del año. Conócete a ti mismo, acepta tus defectos y trabaja para superarlos. No ocultes nada de ti mismo. Sobre todo, no te mientas a ti mismo. Aunque mientas al mundo entero, nunca te mientas a ti mismo. Espíritu guerrero sin miedo. De vez en cuando durante las estaciones secas y calientes del año, monjes errantes Dhutanga pasaban por Bamwai Sai, buscando lugares aislados para acampar y meditar en soledad. Las montañas y los bosques que rodeaban el pueblo eran zonas vastas de naturaleza sin tocar, de acceso difícil e inhóspitos. Los animales salvajes vagaban libremente, y se creía que eran el reino de espíritus malévolos. El terreno seguía siendo una selva, y el miedo mantenía a la gente a distancia. Esto lo convirtió en un lugar ideal para que vivieran monjes errantes que practicaban la meditación y practicaran su camino ascético de la vida en soledad. Independientes, reservados y determinados a la renuncia, los monjes Dhutanga pasaban por la selva, a menudo solos, a lo largo de senderos desiertos. Buscaron lugares apartados que ofrecieran a cuerpo y mente calma y tranquilidad, una cresta, una cueva, una roca saliente, lugares adecuados para tratar de alcanzar el fin de todo sufrimiento. Viviendo toda la vida sin casa, el monje Dhutanga constantemente se ponía a la merced de los elementos y los caprichos del clima. Viviendo en armonía con su entorno natural, la vida diaria de un monje Dhutanga se caracterizaba por la rica diversidad de la naturaleza, las rocas y los árboles, los ríos y arroyos, tigres, serpientes, elefantes y osos. Para sus medios de vida dependía de las limosnas de alimentos que le dieran en los pequeños poblados que habían surgido al borde de la selva. Los putai sentían un vínculo común con los ascetas errantes y con su espíritu guerrero intrépido. Por eso, los monjes encontraban apoyo a su estilo de vida fácilmente en las comunidades putai. Al padre de Tapai le gustaban los monjes del bosque especialmente, los llamaba verdaderos hijos de Bude, con una sonrisa agradecida. Animado por verlos, les daba la bienvenida con el entusiasmo de un niño. En 1914, la llegada de Ajahn Sao Kantasilo, el renombrado maestro Dhutanga, transformó el paisaje espiritual de la vida en pueblo de Bamwai para siempre. Habiendo venido de lejos, él y un pequeño grupo de discípulos simplemente entraron un día en la zona a pie. Habían estado caminando durante meses, primero cruzando el río Mekong desde Laos a la provincia siamesa de Nakhon Phanom, y a continuación pasaron sobre los montes orientales de Sakon Nakhon y bajaron a través de la selva de Phupham para llegar a Mukden. A pesar de tener 55 años de edad, Ajahn Sao caminaba días enteros en el calor tropical, cruzando los terrenos más difíciles con paso firme y sin esfuerzo. Cuando él y su grupo llegaron a las proximidades del pueblo de Bamwai Sai, las lluvias anuales acababan de empezar. Ráfagas desde las nubes y duchas refrescantes de lluvia fueron seguidas por un sol brillante que iluminaba el cielo, mientras que el calor húmedo abrazaba el suelo. Ajahn Sao sabía que el cambio de clima le instaba a buscar un lugar adecuado para pasar el retiro de las lluvias, un periodo anual de 3 meses para practicar la meditación intensiva. Siguiendo las instrucciones de Bude, los monjes dejan de caminar durante la duración de la temporada del monzón para tomar residencia en un lugar, bajo la protección de un techo. Ajahn Sao fue visto por primera vez en el húmedo y brumoso amanecer, cuando entró en el pueblo adormilado, dirigiendo una columna de personajes vestidos de hábitos de color ocre. Caminando descalzo y con un cuenco para pedir limosna en bandolera en un hombro, los monjes parecían dispuestos a recibir lo que la generosidad de los habitantes tenía que ofrecer: arroz, pescado en escabeche, plátanos, sonrisas o inclinaciones respetuosas. Conmovidos por la apariencia serena y digna de los monjes, las mujeres, hombres y niños del pueblo se apresuraron a encontrar alimentos para ofrecer a los monjes del Dhamma, al tiempo que se gritaban mutuamente los unos a los otros en su entusiasmo. En el momento en que Ajahn Sao y sus monjes pasaron por delante de la casa de Tapai, toda su familia se encontraba de pie expectante a lo largo del camino de tierra en la parte delantera, a la espera de colocar bolitas de alimentos en los cuencos de los monjes, y con la esperanza de acumular méritos especiales por sus acciones.
Deseoso de descubrir la identidad de los recién llegados, el padre de Tapai junto con unos amigos siguió a los monjes a su regreso hacia su campamento temporal en las colinas cercanas. Aunque Aján Sao era venerado como maestro supremo en toda la región, Tazón y sus amigos nunca se habían encontrado con él cara a cara. La sorpresa se convirtió en alegría y emoción al oír mencionar su nombre. El padre de Tapai decidió que quería que Aján San se asentara en la zona, aunque solo sea por la duración de los monzones. Conociendo bien las tierras locales, corrientes rápidas y ríos sinuosos, cuevas en formas sobresalientes y afloramientos rocosos, sabanas abiertas y selva densa, Tazón hizo de guía para el venerable maestro, proponiendo diferentes sitios para el próximo retiro de lluvias. Estuvo primero aliviado y luego lleno de alegría, cuando Aján Sao eligió entrar en retiro en la cueva de Banclán, situado en una zona boscosa salpicada de rocas planas y grandes de piedra caliza, a cerca de 1 hora de camino desde el pueblo. Mucho antes de su introducción al budismo, el pueblo de los Putai seguía una antigua tradición de culto ritual a los espíritus. Homenajeaban a benevolentes espíritus ancestrales a los que realizaban sacrificios, y también veneraban los espíritus guardianes de los bosques. El culto a los antepasados estaba tan arraigado en su carácter que el altar para los espíritus se convirtió en una característica central de la vida hogareña. Las familias daban ofrendas diarias para aplacar a sus antepasados muertos desde hacía mucho, ya que se creía que así protegían la familia, la casa, incluso el pueblo entero, de sucesos desagradables, incluso de las consecuencias desagradables de descuidar este deber sagrado. Si las cosas iban bien, significa que los espíritus estaban contentos con los esfuerzos de la familia. Dejar de lado los rituales disgustaba a los espíritus, lo que explicaba por qué las cosas iban mal. Se elegían días propicios para el comienzo de todo esfuerzo y se realizaban ofrendas propiciatorias para ganar el favor de las deidades locales. Las deidades de la tierra y el cielo no se omitieron. Debido a su relación íntima con el arroz y el agua, los Putai habían heredado un viejo refrán: cuando comes, no te olvides del espíritu del arrozal. Y nunca pases por alto el espíritu del agua que nos trae el pescado. Así, mientras que en el centro de cada pueblo había un templo budista, o Bat, el culto a los espíritus aún dominaba una parte importante de las vidas de los aldeanos. Durante años, Aján Sao vagó por el campo, explicando a la gente del lugar las virtudes de una conducta moral y las consecuencias causales de sus acciones y creencias. Aján Sao no negaba la existencia de espíritus y deidades. Se encontraban en todas partes, en todo bosques, árboles, montañas, cuevas, ríos, campos, tierra y cielo, y era tolerante con la creencia en la existencia no física. A lo que se opuso era la creencia de que estas entidades fueran las causas y los instigadores del dolor y el sufrimiento humano, y a la creencia de que sobornos en forma de ofrendas de sacrificios pudieran proteger contra la adversidad y el infortunio. Las deidades locales y los espíritus eran tan parte de la vida del pueblo de Putai como el sol, la lluvia y la niebla matutina, tan inevitables como el nacimiento, la vida y la muerte. Aján Sao no refutaba esto. Pero les enseñó que todos los seres no físicos experimentaban las consecuencias kármicas de sus propias acciones, cada uno era el producto de su propio karma, al igual que los aldeanos mismos. Adorar a estos seres era, de hecho, atribuirles un poder que no poseían. La esencia del mensaje de Aján Sao era la responsabilidad personal. Placer o dolor, felicidad o sufrimiento, tener o no tener, todos son un resultado de las acciones kármicas pasadas de un individuo, combinado con la conducta moral de uno en el presente. Se necesitaba construir refugios durante la preparación del campamento de Aján Sao para el retiro a fin de capear las lluvias monzónicas, un refugio de una sola habitación para cada monje y una sala central para las comidas y las recitaciones de las reglas monásticas. Había que nivelar senderos para la meditación andando y había que excavar letrinas. Con alegría en su corazón y con paso alegre, el padre de Tapai rápidamente ofreció sus servicios cortando y cerrando árboles para hacer de gruesos postes, cortando y presionando bambú para pisos y paredes, recogiendo y atando yerbas altas para los techos de paja. Se limpiaron, nivelaron y barrieron senderos, retretes al aire libre fueron excavados y rodeados de paja. En el momento en el que Tazón y sus amigos habían terminado el trabajo, se había elaborado un pequeño y ordenado monasterio del bosque en la selva. Poco a poco se dio una transformación espiritual en el pueblo Putai. Primero una familia,
luego otra, dieron el salto a la fe en el poder protector del Señor Bude y la fe en su propia virtud moral. Muchos quemaron sus altares para los espíritus y también sus objetos rituales de culto hasta convertirlos en cenizas. Algunos se mostraron escépticos del budismo y vacilaron. ¿Quién sabía cómo reaccionarían las deidades locales? ¿No se vengarían? De naturaleza poco habladora, Ahimsa utilizaba sus palabras. No dudes del valor de la meditación ni subestimes tus habilidades. Conténtate con el progreso que haces, sea el que sea, porque refleja una parte de la verdad que estás buscando. Como tal, es algo en lo que puedes confiar. Bendición de una vida. Ahimsa pasó 3 años viviendo en las cercanías del pueblo de Bamwai-sai, primero en un sitio del bosque, luego en otro. Cuando abandonó el distrito de Kamchai y siguió su camino hacia el norte, el paisaje religioso de la zona había cambiado para siempre. Ahimsa fue tan influyente, que la mayoría de la gente del lugar entonces prefería las prácticas budistas sobre el culto a los espíritus. El padre de Tapai había acompañado a Ahimsa a los diferentes lugares de la zona, proponiendo nuevos lugares apartados y trabajando con sus amigos para construir pequeños refugios de bambú para Ahimsa y sus discípulos. Como todo el mundo, agradecía el renacimiento budista entre la comunidad. Aunque el padre de Tapai se entristeció al ver la partida de Ahimsa, se consoló al mismo tiempo sabiendo que el budismo se había establecido ahora firmemente en los corazones y las mentes de sus vecinos Putai. Sin embargo, no se imaginaba que la partida de Ahimsa sería sucedida por la llegada del maestro budista más venerado de todos ellos. Ajahn Buridato pronto iba a ser leyenda. La historia de su vida y logros espirituales iban a tener un estatus exaltado sin precedentes en la historia moderna de Tailandia. Su excelente reputación había llegado a las provincias del Nordeste, transmitida de boca en toda la región. Se decía que exponía la profunda naturaleza del Dhamma con tal poder y persuasión que incluso los espíritus fueron sometidos en su presencia. Devas, Nas, Garudas y Asuras, todos estaban cautivados por el aura de su gran amor y compasión. Su modo de vida austero le había convertido en un maestro del ascetismo, un pionero del estilo de vida Dhutanga. Sus discípulos, los monjes que vivían según su ejemplo, se habían convertido en su legión, y los guiaba con la inflexible disciplina de un guerrero espiritual consumado. Había un rumor que decía que encontrarse una sola vez con Ajahn significaba tener toda una vida de buena suerte. Siendo un caminante puro, Ajahn rara vez se quedaba en el mismo lugar para más de un retiro de lluvias. Después del final de las lluvias, él y sus monjes vagaban libremente, sin cargas, a través de las alejadas vastas zonas del noreste, como pájaros felices, volando tranquilamente a donde el viento los llevara. Como pájaros que vuelan libremente y se contentan con sentarse en un árbol, una laguna o una ciénaga, para luego levantar el vuelo y dejar todo atrás sin apegarse a nada, de la misma manera los monjes Dhutanga llevaban una vida de desapego sublime. Así que, en 1917, cuando se acercaba la estación del monzón anual rápidamente, Ajahn y un grupo de 60 monjes bajaron del norte, hasta llegar a las estribaciones boscosas que rodeaban al pueblo de Bamwai-sai. Acamparon bajo unos árboles, en cuevas, debajo de acantilados que sobresalían de las rocas y en los cementerios cercanos. Después de que Ahimsa hubiera encontrado su camino al corazón de la comunidad de Bamwai-sai, la llegada de Ajahn causó un gran revuelo de excitación. Los aldeanos estaban emocionados con la perspectiva de hacer méritos apoyando a los monjes. Todo el pueblo de Bamwai-sai dio la bienvenida a los monjes del Dhamma con fe y gratitud. Ajahn y sus discípulos comenzaron a practicar en su nuevo entorno, llevando una vida sencilla y meditando en la tradición del Dhutanga. Muchos aldeanos acudían al campamento en la ladera del monte en los días de observancia lunar, y los padres de Tapai se aseguraron de no faltar. En ese tiempo, Tapai apenas era consciente de la reputación distinguida de Ajahn. Había oído mencionar su nombre en relación con Ahimsa, los dos habían sido compañeros íntimos espirituales, animándose mutuamente en el camino de la práctica. Esto sí que lo sabía Tapai, pero poco más. Acompañando a sus padres de vez en cuando, se dio cuenta de las diferencias entre Ajahn y Ahimsa.
Pronto vio que el carácter contundente y dinámico de Ah Moon contrastaba mucho con el temperamento sereno y equilibrado de Ah Sao. Físicamente, Ah Moon era más bajo y más delgado que Ah Sao, pero cuando hablaba, era mucho más activo, sus brazos volaban, sus manos gesticulaban de manera dramática, y su voz tenía la intensidad de un trueno. Al principio, Tapai sentía un poco de miedo de Ah Moon, un poco recelosa de su intensidad. Todas las mañanas cuando, en el pueblo, colocaba ofrendas de comida en su cuenco, Ah Moon a menudo se detenía y se dirigió a ella directamente, animándola a ir a verlo más a menudo. Pero, sintiéndose algo asustada y tímida en su presencia, Tapai solo se atrevía a ir en los días de especial relevancia religiosa con sus padres y un grupo de los aldeanos locales. Ah Moon siempre era excepcionalmente amable con ella, dándose cuenta, a menudo, de su presencia en los días de observancia lunar e intercambiando algunas palabras con ella. Sabiendo intuitivamente que ella poseía un potencial espiritual poco común y una devoción profunda, empezó a animarla a meditar. Le explicó la misma técnica básica que había enseñado a Han Sao, la repetición silenciosa de la palabra meditativa, Budo, practicada repetida y continuamente hasta convertirse en el único objeto de su conciencia. Hizo hincapié en que la atención plena, siendo consciente solo de la recitación de momento a momento de cada sílaba, Bu de Do debía estar presente para dirigir sus esfuerzos, la haría estar alerta y plenamente atenta al surgir y decaer de cada repetición. Un método simple, pensó ella, pero, debido a su modestia instintiva, dudó al principio sobre si practicarlo o no. Como Ah Moon insistió reiteradamente en que intentara practicar la meditación, Tapai comenzó a sospechar que debía poseer cierta capacidad inherente. Pensó, yo soy solo una chica común de un pueblo, pero debo tener alguna virtud inherente. ¿Por qué si no iba a mostrar tanto interés en mí? A partir de ahora, debería hacer caso a su consejo y tratar de practicar la meditación en la forma que ha tenido a bien enseñarme. Una tarde, después de la cena, Tapai se dispuso a retirarse y se fue pronto a su dormitorio. Todo el día había sentido una voluntad determinada brotando en el interior de su corazón. Hoy era el día para centrar su atención en la repetición de Budo, al igual que a Ah Moon le había enseñado. Con devoción y un serio sentido de propósito, Tapai empezó a repetir mentalmente la palabra de meditación Budo. Después de unos 15 minutos de recitación constante y deliberada, su mente consciente de repente se dejó caer al corazón y convergió en un profundo estado de tranquila quietud. Fue como si hubiera caído de repente al fondo de un pozo, donde su cuerpo y mente se desvanecieron en el silencio. La experiencia fue tan nueva, y tan extraordinaria, que no tenía idea de lo que le había sucedido. Después de un breve tiempo, su mente se retiró algo del samadhi profundo, y ella fue incómodamente consciente de una imagen de su cuerpo tendido y muerto delante de ella. Reconoció su propio cadáver con mucha claridad. La imagen era tan real y tan viva en detalle, que la convenció de que debía haber muerto. De repente, aparentemente de la nada, un pensamiento ansioso rompió la calma. Ya que estoy muerta, ¿quién tomará mi lugar para cocinar el arroz y colocarlo en los cuencos de los monjes mañana? ¿Quién va a decirle a Ah Moon que he muerto esta noche, sentada en meditación? Suprimiendo rápidamente estas preocupaciones, Tapai estabilizó su mente y aceptó su destino. Reflexionó, si estoy muerta, estoy muerta. Todo el mundo está condenado a morir. Nadie puede escapar de la muerte. Incluso un gran rey debe morir un día. Su mente resolvió entonces que tenía que centrarse y se fijó en el cuerpo muerto que yacía ante ella. La imagen no se había desvanecido ni había cambiado en lo más mínimo, lo que reforzó la impresión de que realmente estaba muerta. Mientras ponderaba las consecuencias de su muerte sin llegar a ninguna conclusión, un pequeño grupo de aldeanos locales entró en su campo visual. Simplemente se materializaron en la imagen, poco a poco levantaron su cuerpo inerte, sin vida, y lo llevaron al cercano lugar de incineración. Cuando los habitantes del pueblo colocaron su cuerpo en medio del área desolada, se dio cuenta de que Ah Moon y un grupo de monjes se acercaban solemnemente al cadáver. Ah Moon se detuvo frente al cuerpo y miró hacia abajo por un momento antes de mirar a los monjes y decir, esta chica está muerta. Ahora voy a realizar los ritos funerarios. Los monjes seguían mirando de manera impasible, con la cabeza ligeramente inclinada, y
Ahan-mun entonó en voz baja el canto fúnebre, Anik Bata Sakr. Cuando los componentes que conforman el cuerpo han muerto, el cuerpo ya no sirve para nada. El corazón, sin embargo, no muere, sigue trabajando sin cesar. Cuando se desarrolla en el camino de la virtud, sus beneficios son ilimitados. Pero si se utiliza de manera nociva, se convierte en un peligro para uno mismo. Con una tranquila deliberación, Ahan-mun repitió esta frase lentamente 3 veces seguidas. De pie, alto y completamente inmóvil, con excepción del movimiento de su brazo, golpeó suavemente su cadáver 3 veces con su bastón, declarando: cultiva tu mente, como un agricultor cultiva sus campos. Despeja el terreno poco a poco, prepara el suelo, ara las hileras, siembra las semillas, extiende el estiércol, riega las plantas y quita la mala yerba. Finalmente, tendrás una buena cosecha. El bosque de Moreras. Tapai pasó sus años de adolescencia y formación trabajando duro. Diligente y enérgica por naturaleza, siempre trabajaba por iniciativa propia, sin necesidad de ser engatusada o coaccionada. Un año, cuando la cosecha ya estaba hecha y el grano crudo estaba almacenado de forma segura, se afanó en la plantación de moreras. Los taipo estaban especializados en la crianza de gusanos de seda para convertir los hilos de seda cruda de sus capullos en hilo y tela, y las hojas de morera eran la dieta principal del gusano de seda. Una vez que la fruta de la morera maduraba, sus hojas se cortaban y se extendían en el interior de cestas anchas y poco profundas, llenas de gusanos de seda. Tapai sabía que un bosquecillo de moreras sería un recurso rentable, una fuente adicional de sustento para su familia. Tapai había aprendido sobre la cría de gusanos de seda de su madrastra y ahora intentaba producir su propia fuente independiente de hojas de morera. Tapai se complacía en la limpieza de una parcela de terreno elevado en el otro extremo del campo familiar, un montículo grande de tierra en parte cubierta por árboles, apto para un bosquecillo de moreras. Trabajando de forma diligente, limpió y niveló el terreno. En las partes llanas y limpias, limitadas por árboles de madera dura que protegían con su sombra a los plantones del implacable sol, Tapai plantó los árboles de morera. Los cuidó hasta que echaron raíces y empezaron a florecer en el húmedo calor tropical. Tan pronto como los árboles en su bosquecillo maduraron, planeó comenzar con la cría de gusanos de seda. No mucho después, Tapai oyó como Ahan-mun explicó a los aldeanos que estaba buscando un lugar adecuado para pasar el retiro de la época de las lluvias. Tendría que ser un tramo amplio de terreno elevado donde el follaje no fuera demasiado denso, y donde la tierra estuviera algo expuesta al calor secante del sol, de modo que la humedad no se convirtiera en demasiado opresiva durante la larga estación del lluvioso monzón. Tapai pensó de inmediato en su bosquecillo de moreras. Se levantó sobre los campos de arroz en una loma que permitía que el agua de lluvia se escurriera fácilmente. Las brisas de los campos de arroz ayudaban a alejar la humedad y mantener el área fresca. Los claros nivelados, donde había plantado los árboles de morera, eran adecuados para la construcción de cabañas de bambú, y los árboles del bosque proporcionaban un aislamiento adecuado. Después de consultar a su padre y a sus hermanos, invitó a Ahan-mun a visitar su propiedad de modo que pudiera ver su idoneidad por sí mismo. Cuando Ahan-mun mostró alegría y satisfacción por el entorno, Tapai sonrió con alegría y se dispuso a pedir al gran maestro que aceptara la tierra como un regalo y que, por compasión hacia ella, pasara el retiro de las lluvias allí. Pero, antes de que pudiera abrir la boca para hablar, Ahan-mun declaró en voz alta para que todos pudieran oírle, que el bosquecillo era precisamente el tipo de lugar que necesitaba para construir un pequeño monasterio para la época de las lluvias que se avecinaba. Sorprendida al principio, Tapai olvidó decir algo, como si todo estuviera ya resuelto y no hubiera nada más que decir. Ahan-mun se volvió hacia ella con una sonrisa burlona. En el corazón de Tapai, el bosquecillo de morera ya le pertenecía al maestro, ambos lo sabían. Lo único que tenía que hacer era formular una oferta formal. Tapai rápidamente se echó de rodillas, se postró 3 veces a sus pies y le suplicó que amablemente aceptara el pedazo de tierra como un regalo por parte de toda su familia. Ahan-mun asintió con la cabeza y bendijo su generosidad. Le aseguró que, como fruto del mérito que acababa de hacer, nunca sería pobre durante su vida.
El nuevo monasterio de Ajammun se llamaba Bat Non Non, tomando el nombre de un cercano pantano de tierras bajas. Dirigidos por el padre de Tapai, los hombres de la aldea rápidamente pusieron manos a la obra, talando y aserrando árboles pequeños y cortando y partiendo bambú para construir cabañas sencillas para Ajammun y sus discípulos. Ajammun solo permitió que 12 monjes vivieran con él en Bat Non Non durante las lluvias. El resto se dispersó a diferentes lugares en el distrito de Kam Chai para vivir en grupos pequeños que dependerían de uno de los muchos pueblos en la zona. Ajammun deliberadamente mantenía a sus discípulos dispersados en lugares diferentes que no estuvieran demasiado cercanos los unos de los otros, pero, sin embargo, lo suficientemente cercanos a Bat Non Non, para que pudieran sin dificultad buscar su consejo cuando se enfrentaban a problemas en su meditación. A pesar de que las cabañas con techo de paja eran bastante pequeñas en Bat Non Non, la sala central tenía que ser lo suficientemente grande para albergar de 50 a 60 monjes que se iban a reunir regularmente en los días de observancia lunar viniendo de diferentes lugares para escuchar las recitaciones de las reglas monásticas. Por ello, los ancianos del pueblo pusieron gran cuidado en su construcción, cortando y recortando postes de madera sólida y vigas para reforzar el marco estructural, y elevándolas del suelo sobre pilotes a una altura de 4 pies para garantizar la protección contra inundaciones durante los fuertes aguaceros. Tapai estaba sentada entre la congregación en Bat Non Non para celebrar el primer día del retiro de las lluvias. Desde su asiento elevado, Ajammun se dirigió a una gran multitud de seguidores locales que salieron en tropel de la sala y se dispusieron en el terreno debajo de él, donde había esteras de paja para que se pudieran sentar. Empezó alabando las virtudes de la generosidad, y Tapai sintió como un cálido resplandor elevó su corazón al reconocer que al regalar la tierra ella ha hecho posible esta ocasión inspiradora. Con una voz potente, estruendosa, Ajammun explicó que el valor real de dar es el mérito obtenido a través de actos de autosacrificio. Los regalos más meritorios son los que se dan libremente en beneficio de otros sin esperar nada a cambio, excepto los buenos resultados del propio acto de generosidad. Las cualidades espirituales obtenidas a partir de este esfuerzo caritativo se experimentan en el corazón como mérito y bondad. Y la inspiración tras la buena intención de dar viene del corazón. Hizo hincapié en que es el corazón el que siembra las semillas de la virtud, y es el corazón el que recoge la cosecha. Los actos de generosidad son una inversión para el futuro ya que son las bases de un renacimiento favorable. A continuación, Ajammun expuso las virtudes de la conducta moral. Explicó que la virtud moral adquirida por la fiel observancia de los 5 preceptos morales es la base de ser un ser humano decente. Cada uno de los 5 preceptos conlleva un beneficio particular. Absteniéndonos de dañar a los seres vivientes podemos esperar disfrutar de buena salud y longevidad. Al abstenernos de robar, nuestras riquezas y propiedades estarán a salvo de robos y desgracias. Al abstenernos del adulterio, las parejas serán fieles el uno al otro y vivirán contentos sin sentimientos de culpa o vergüenza. Al abstenernos de mentir, las personas confiarán en nosotros y nos respetarán por nuestra integridad. Al abstenernos de intoxicantes, guardaremos nuestra inteligencia y seguiremos siendo personas listas, con conocimientos, que no son fácilmente engañadas ni presa de confusión. Las personas que mantienen un alto nivel de virtud moral tienden a tranquilizar los seres vivos en todas partes, transmitiendo una sensación de satisfacción y confianza mutua, y promoviendo este sentimiento en otros. El poder de la moralidad, que nos apoya y protege, nos asegura el renacimiento en los reinos superiores de existencia, por lo que aquellos que se adhieren a altos estándares morales seguramente llegarán a un destino celestial en su próxima vida. Y, aunque tantas cosas buenas son consecuencia de una vida virtuosa, Ajammun siguió explicando que la meditación trae consigo la recompensa más grande de todas. El corazón es el elemento más importante en todo el universo, y nuestro bienestar material y espiritual depende del bienestar de nuestro corazón. Dijo que vivimos gracias a nuestro corazón. Tanto la satisfacción como el descontento que sentimos en esta vida se experimentan en el corazón. Cuando morimos, se lo debemos a nuestro corazón. Renacemos de acuerdo con nuestro karma con el corazón como la única causa. Ya que es la fuente de todo, deberíamos entrenar nuestro corazón de la manera correcta para que nos comportemos correctamente, ahora y en el futuro. A través de la meditación, el corazón se puede entrenar correctamente. Al utilizar la meditación para controlar los pensamientos revoltosos,
se puede establecer un fundamento firme para la calma y la alegría espiritual. Durante los siguientes 3 meses, Tapai se aplicó con entusiasmo a su práctica de meditación. Apoyada por su gran fe en Ahammun y alimentada por sus sabios consejos, su práctica se desarrolló rápidamente. Teniendo una inclinación natural a tener visiones y a la experiencia de fenómenos psíquicos, se encontró con muchas cosas sorprendentes y misteriosas en su práctica nocturna de Samadhi. Reconociendo sus capacidades inherentes, Ahammun mostró una atención especial a Tapai. Durante sus meditaciones, dirigía cada noche el flujo de su conciencia hacia ella para investigar su estado actual de ánimo. Por lo tanto, estaba constantemente consciente de sus experiencias durante la meditación. Cuando vio que su práctica fue excepcional en una determinada noche, le pidió al día siguiente tu cuerpo, tu mente, tu vida, estos no te pertenecen, así que no dependas de ellos para que te traigan la verdadera felicidad. Sumida en trabajo sin fin. Tapai se volvió poco habladora y ya no quería ver a gente tras la partida de Ahammun. La alegría y la emoción que invadía su vida decayó y desapareció cuando dejó de meditar. Tímida por naturaleza, Tapai ya no estaba motivada para mezclarse con la gente, en vez de ello, se centró en el trabajo, lo que la mantenía constantemente ocupada. Sus manos estaban siempre ocupadas, su cuerpo en constante movimiento. Plantaba algodón, peinando e hilando las bolas blancas en carretes de hilo denso, que luego convirtió en tejido. Cuidaba de árboles índigo que, tras cortarlos y aplastarlos para extraer un color azul oscuro, servía para teñir la tela. Se sentaba durante horas en el telar, desmenuzando carretes de seda e hilos de algodón para tejer la tela, que cortaba y cosía meticulosamente en faldas y blusas holgadas. Luego las teñía con bonitos patrones. Siguió plantando moreras para criar gusanos de seda. Hilaba la seda cruda, tejiéndola en ropa basta, adecuada para las condiciones rigurosas de la vida del pueblo. También mostró su destreza en la cestería, dando forma de manera artística al bambú y al ratán, haciendo cestas ligeras y duraderas. Cosía almohadas y colchones y los rellenaba con algodón suave. Hacía punto para producir ropa de lana para el frío invierno. En su tiempo libre remendaba prendas viejas y desgastadas con un ojo agudo y un toque delicado. Conocía las mejores hierbas silvestres por su aspecto y olor y recogía puñados de estas y verduras silvestres en excursiones por la fresca selva que duraban todo un día. Al volver a casa por la tarde con las cestas llenas, Tapai cortaba y picaba lo que había encontrado, luego cocinaba las raíces y hojas crudas con trocitos de carne o pescado para crear una comida sana y buena. Los múltiples talentos de Tapai llamaban la atención en la comunidad de Putai. Las mujeres jóvenes con habilidades tradicionales eran alabadas y consideradas novias excepcionales. Además de eso, poseía otros rasgos apreciados, tales como la resistencia, confiabilidad, lealtad a la familia y la tradición, así como el respeto a los mayores. En poco tiempo, comenzaron a aparecer pretendientes. Uno en particular, un muchacho de la vecindad un año más joven que Tapai, llamado Bunmaa, se atrevió a pedir su mano a sus padres. Todavía profundamente conmovida por la enseñanza de Ahammun, Tapai no mostró ningún interés en asuntos románticos y nunca había pensado seriamente en el matrimonio. Pero cuando sus padres accedieron al matrimonio deseado por Bunmaa, ella no estaba preparada para desobedecer sus deseos. Tal vez era inevitable, era parte de esta vida mundana que debía contentarse con vivir por el momento. Tapai y Bunmaa se casaron en una ceremonia tradicional Putai al principio de la estación de los monzones en su 17º año de vida. Como dictaba la tradición, ella se fue a vivir con la extensa familia de su marido que no vivía lejos de sus padres. Allí se quedó con ellos en una gran casa de madera construida sobre pilotes y con un techo de 2 aguas de paja. Una vez más, era la más joven de la familia y se espera que cargara con el peso del trabajo diario. Su temperamento fuerte y persistente significaba nunca rehuir el trabajo duro. Pero Bunmaa era un hombre despreocupado, amante de la diversión al que le gustaba charlar mientras otros hacían el trabajo. Él prefería contratar a chicas jóvenes del pueblo para que ayudasen en la siembra y cosecha del arroz,
y a menudo se divertía con bromas y coqueteando con ellas mientras su esposa trabajaba cerca de él, incluso chismorreaba con ella sobre Tapay a sus espaldas. Tal vez estaba esperando una reacción de celos, pero ella fingió indiferencia, y guardó silencio sobre sus indiscreciones. Tapay se encontró inmersa en trabajos interminables: el trabajo de estar vivo, el trabajo de la comida y de vivienda, las tareas incesantes de una joven esposa. Despierta antes de que saliera el sol, trabajando rápidamente a la pálida luz de las velas, encendía trozos de madera negra, carbonizada amontonada sin apretar en una pequeña estufa de barro, avivando las llamas hasta ver el brillo de las brasas al rojo vivo. Agua hirviendo alimentaba de vapor una cesta en forma de cono, en la que se cocinaban los granos de arroz pegajoso al calor intenso de sus vapores. Se cocinaba todo el arroz para un día a la vez, suficiente para 3 comidas para ella, su esposo y algo más para las visitas. Los animales de granja que vivían en el patio trasero o debajo de la casa encima de la tierra apisonada, necesitaban alimento y agua. El agua siempre era un reto difícil. Los vecinos compartían pozos comunales, situados en distintos puntos del pueblo. Allí, el agua se sacaba a mano y se llenaban cubos de madera, de 2 en 2, que se transportaban de vuelta a la casa, suspendidos de cada extremo de un palo de madera en equilibrio sobre el hombro. Los aldeanos iban y venían, una y otra vez, haciendo muchos viajes para llenar los grandes barriles de cerámica de almacenaje. Era una tarea agotadora, pero había que hacerla. El agua era necesaria para beber y lavar los platos, lavar la ropa y quitar la suciedad y la mugre del cuerpo después de otro largo y sofocante día. La vida de la aldea estaba inextricablemente ligada al cultivo de arroz. A su vez, el arroz dependía de las lluvias, el ciclo anual de rejuvenecimiento. La lluvia era auspiciosa, era celebrada. Pero, también significaba más trabajo intenso e inevitable. A principios de mayo se comenzaba a arar, ya que era entonces cuando la tierra en barbecho absorbía los primeros fuertes aguaceros. Parejas de enormes búfalos de agua eran uncidos a engorrosos arados de madera y conducidos varias veces a un extremo del campo y de vuelta para aflojar la tierra. Luego se les llevaba de nuevo de ida y vuelta para pisotear los terrones de barro. Las plántulas de arroz se germinaban en parcelas de vivero y se tendían con mucho cuidado, a menudo con agua recogida de una corriente durante los periodos secos, hasta que los brotes de arroz estaban listos para ser plantados. La plantación se realizaba en las filas de mujeres con una coreografía temporal. Doblar la cintura, las mujeres del pueblo avanzaban hacia atrás por el barro espeso y empalagoso para colocar los brotes en la tierra. La temporada de lluvias transformaba el paisaje en un mosaico húmedo y verde de campos de arroz por encima de los que había nubes cargadas de lluvia. Las colinas rodeantes se llenaban de bambú, y un lienzo de una fina llovizna suavizaba los contornos del bonito paisaje. Los brotes de arroz salían en filas irregulares por encima del agua en la que los campos estaban sumergidos. Las mañanas eran tranquilas y brumosas, con un calor húmedo, y las tardes crepitaban con el sonido del croar de las ranas al borde de los campos y gansos afanándose en los estanques. Cada temporada de lluvia llegaba con su conjunto de inquietudes para Tapay. Ella se preocupaba por la sequía en agosto, cuando los vientos del suroeste comenzaban a ceder, y las inundaciones de septiembre, cuando los tifones golpeaban la tierra y las lluvias llegaban con fuerza, cortando el campo en trozos. Los caminos, hechos barro por las lluvias y estropeadas por los carros y los búfalos de agua, ponían a prueba la resistencia de humanos y animales. La lluvia caía inexorablemente, con lluvias torrenciales seguidas, a veces, de una ligera llovizna. A pesar de todo, el arroz crecía verde y alto. El arroz florecía a mediados de octubre. Los campos se convertían en un mar de borlas de oro, ondulando suavemente a la brisa de otoño. Tapay se unía a toda la familia cuando se apiñaban en los campos para cortar los tallos de arroz en la época de la cosecha. Con un movimiento rápido con sus machetes, los miembros de la familia cortaban las plantas, apilando las gavillas sobre el terreno vacío entre las filas. Durante semanas, todo el mundo trabajaba al pleno sol, inclinado por la cintura, subiendo y bajando las cuchillas, bajando las filas. Las gavillas de arroz, cargadas de semillas, a continuación se dejaban sobre el suelo para que se secaran al sol de octubre. El trabajo de Tapay era ahora parte de los medios de vida de su nueva familia.
Hacía las labores de casa y trabajaba los campos sin quejarse. Soportaba semanas laboriosas, sacando las malas yerbas y apuntalando diques. Después de la cosecha, acampaba con su marido cerca de los campos para velar por la nueva cosecha, la comida del año siguiente, y esperar a que los granos se secaran completamente de manera que podría comenzar la trilla. Ya que trillar y aventar era trabajo de mujeres, Tapai y las otras mujeres tenían que pasar más noches frías durmiendo al aire libre cuando el trabajo del día había terminado. Hora tras hora, las mujeres arqueaban sus espaldas hacia atrás y hacia adelante, forzando sus cinturas mientras trabajaban para aflojar el grano. Levantando gavillas de arroz al aire con los dos brazos, las mujeres repetidamente las pegaban contra el suelo hasta que las semillas se caían del tallo, formando montones de granos gordos y sueltos. Los granos sueltos, a continuación, se aventaban, con ayuda de grandes bandejas hechas uniendo con nudos tiras de bambú. Cada bandeja llena y pesada se lanzaba en repetidas ocasiones al aire hasta que la ligera paja era dispersada por el viento. Seco, trillado y aventado, el nuevo arroz era Mis sentidos son bombardeados continuamente, el ojo por las formas, los oídos por los sonidos, la nariz por los aromas, la lengua por los sabores y el cuerpo por el contacto. Investigo todo ello. De esa manera, cada una de las facultades de mis sentidos se convierte en un maestro. Pequeña Caillou. A Tapai no le gustaba este mundo tan atareado, pero lo toleraba. Su único consuelo real siempre había sido el monasterio, las ceremonias religiosas, las prácticas espirituales. En este vacío, se encontraba aún más restringida por su esposo, que consideraba que el lugar de la mujer estaba en la casa y con su familia, no en el mundo exterior, y menos aún en el mundo espiritual. Creencias muy antiguas de la cultura Putai dividían la vida de la comunidad en esferas distintas, alta y baja, hombres y mujeres. Eso era también parte del mundo de Tapai. Su educación se lo inculcó y no se podían transgredir estas reglas. El marido de Tapai le permitía muy poca libertad personal. Esa era su prerrogativa y parte no escrita del contrato matrimonial. Le prohibió asistir a los días de observancia en el monasterio, y limitó las actividades espirituales de Tapai a ofrecer alimentos a los monjes por la mañana y recitar paritas por la noche. Ella aceptó sus demandas. No tenía otra opción. Las tareas domésticas y de granja se convirtieron para Tapai en prácticas espirituales que dieron forma a su vida de casada. Sus días eran a menudo largos y tediosos, pero ella se esforzó por convertir el aburrimiento en concentración. Se enseñó a sí misma a concentrarse en medio del caos y de la confusión de la vida, llevando las riendas de su mente y obligándose a concentrarse en medio de sentimientos de ira y resentimiento. Cuando sentía resentimiento por su marido, trataba de transformar sus sentimientos en amor y compasión. Cuando era consciente de envidiar a otras personas, reflexionaba sobre la vida de un renunciante, y sobre cómo a Jamún le había prometido que un día ella iba a renunciar a este mundo para llevar el sencillo hábito blanco de una monja. Tapai entendía de manera intuitiva el valor de la profunda práctica espiritual, pero por el momento tenía que contentarse con la santificación de las prácticas comunes en la existencia cotidiana. Obedientemente cumplía con todas sus obligaciones. Consciente, todo el tiempo, de que no se sentía satisfecha, Tapai sentía los límites estrechos de su vida, las pequeñas y estrechas esquinas de su matrimonio que la cercaban por todos los lados. Lo que veía, lo que oía, lo que sentía era la insatisfacción. Tenía 17 años, y luego, 27. Cada año parecía una repetición del mismo tedio, del mismo sufrimiento. Se resignó a las cosas como eran, como siempre habían sido, retirándose a sus prácticas contemplativas, y tratando de convertir las pequeñas cosas en sagradas. Tapai comenzó a pensar más y más acerca de dejar el mundo atrás, a vestir el hábito sencillo y asumir la vida de un monja budista libre de complicaciones. Poco a poco, sin exaltaciones, su determinación fue creciendo, ganando impulso con cada temporada que pasaba, hasta que pareció como si nunca hubiera querido otra cosa. Al final, una noche, después de la cena, se arrodilló junto a su marido y trató de hacerle comprender cómo se sentía,
como quería ser relevada de sus tareas domésticas para poder renunciar al mundo y ser ordenada. La respuesta de su marido fue fría y sin concesiones. Se negó rotundamente, dejando claro que tampoco en el futuro estaría abierto a discutirlo. En silencio, con los ojos obedientemente bajos, Tapai aceptó su juicio y siguió con su vida. La vida de Tapai seguía siendo casi la misma, día tras día. Con paciencia y esperanza esperó que llegara su hora. Unas semanas después, cuando vio a su marido de buen humor, lo intentó de nuevo, pidiendo su libertad. Y de nuevo, su marido se negó. Dijo que, si él dejaba que se hiciera monja, la gente hablaría, diciendo que ella lo dejó porque él era un marido indigno, porque él no había sabido darle un niño. Tapai no sabía qué decir. Era cierto que habían vivido juntos durante 10 años sin tener hijos. Ambos estaban rodeados por grandes familias numerosas, pero su propia familia nunca había llegado a crecer. Tal vez fuera una consecuencia kármica afortunada, este giro del destino debería haberlo hecho más fácil para ella. Simplemente podía irse. En su lugar, se utilizó como motivo para impedir su partida. Intentó una vez más razonar con él, para llegar a un entendimiento mutuo, pero fue en vano. Su respuesta fue negativa. Las familias de los Putai eran generalmente de gran tamaño. Cada nacimiento se celebraba como una victoria de su supervivencia. De cada nuevo hijo se esperaba que ayudase a soportar la carga de trabajo. Los niños crecían para compartir la carga de la agricultura y de la casa, y después se esperaba de ellos que cuidaran de sus padres en la vejez. Después de tantos años de matrimonio sin hijos, las tías y primas de Tapai se preocupaban por su bienestar, ¿quién cuidaría de ella cuando envejeciera? Por eso, cuando una de sus primas, una mujer con muchos hijos, quedó embarazada una vez más, se decidió que el bebé debía ser entregado a Tapai para que ella lo criara como si fuera el suyo propio. Por acuerdo previo con la madre, Tapai ayudó en el nacimiento de una niña sana, a quien, nada más nacer, acunó cariñosamente en sus brazos y llevó a su casa. Rápidamente le dio el nombre, Kayu, a la niña, su angelito. Cuando la gente notó el deleite de Tapai con el bebé, y cuánto afecto maternal le tenía, siempre atenta y cariñosa, comenzaron a llamarla Mae Kayu, madre de Kayu. Debido a que sonaba tan natural, el nombre se quedó, y de ahí en adelante, se la conocía cariñosamente como Mae Kayu. La pequeña Kayu creció para ser una chica alegre e inteligente que, con entusiasmo, aprendió de su madre las tareas diarias, imitando con habilidad los movimientos ágiles de Mae Kayu y entrenando su cuerpo joven para asumir el ritmo de trabajo hasta que se convirtió en una segunda naturaleza. Kayu Mae se había visto obligada por la prematura muerte de su madre a desarrollar estas habilidades a una edad temprana, por lo que esperaba de su hija que cultivara el mismo sentido de propósito y compromiso. Criar a una hija se convirtió en una experiencia lúdica y alegre. Distraía a Mae Kayu de las restricciones de su vida confinada, y la liberó, al menos temporalmente, de su tedio. Deseaba compartir sus anhelos espirituales con alguien, pero Kayu era aún demasiado joven, demasiado inocente, demasiado despreocupada para notar el sufrimiento en el mundo a su alrededor. Para Mae Kayu, que se había familiarizado, hacía ya mucho tiempo, de manera íntima con el dolor y el sufrimiento del mundo, la aflicción sufrida por los que la rodeaban, la afectaba como una herida en el pecho, fuerte y profunda. Sintió la vida dura de la gente del pueblo que todos tenían en común. Luchaban a diario por sus medios de vida. Trabajaban toda la vida, desde la juventud e incluso en la vejez, hasta la muerte. A la alegría del nacimiento le seguía el dolor de la muerte, estragos por inundaciones seguidas de sequías devastadoras. El mismo año que ella adoptó a Kayu, el padre de Mae Kayu murió. El dolor le siguió a la alegría. Después no llegaron las lluvias, así que no hubo cosecha de arroz. Felicidad y sufrimiento parecían llegar siempre en pareja, como dos ruedas de un carro que trabajan juntas para conducir la vida de una persona hacia la muerte y hacia un nacimiento futuro, cuando las ruedas empezaban a rodar de nuevo. Mae Kayu vio que el cambio y el sufrimiento eran centrales en la vida, que todo cambiaba, y nadie dejaba de sufrir. A través de las alegrías y las tristezas, las buenas y malas temporadas, Mae Kayu nunca renunció a la verdadera aspiración de su corazón. Profunda y fijamente arraigada,
por debajo de la superficie cambiante de las apariencias, la renuncia seguía siendo el deseo perenne de su existencia. A menudo se visualiza uniéndose a las monjas de Wat Non Non, afeitándose la cabeza, vestida con el sencillo hábito blanco, viviendo en un silencio puro, sin complicaciones y meditando de nuevo, sin ser molestada. La renuncia como forma de vida. Durante tantos años se había formado para vivir en el mundo, y no perderse en él, para conocer las turbulencias de su mente y pacificarla. Felicidad y sufrimiento, alegría y tristeza, estas eran las fluctuaciones que no la dejaban en paz, los estados de ánimo que engañaban la mente e hicieron que se olvidara de sí misma y de su propósito. A medida que asumía más responsabilidad con la edad, la paz se perdía en la frustración, la decepción persistente del incumplimiento. La promesa que le había hecho a Han-Mun en su despedida, de que un día iba a experimentar la realización de ese sueño, siempre había sido un santuario para su corazón inquieto. Pero ahora, teniendo que criar una hija, la posibilidad de ser ordenada parecía más lejos que nunca. Sin embargo, si una vida de renuncia total estaba fuera de cuestión, tal vez se podía arreglar un retiro de corta duración. Después de todo, los hombres jóvenes del pueblo a menudo eran ordenados temporalmente, convirtiéndose en monjes para la duración de un único retiro de las lluvias. Después regresaban, fortalecidos,